¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos al capítulo número 79 de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos ya en los últimos 9 capítulos de este libro que relata la vida de Cristo, escrito por la sierva de Dios, Ellen G. de White. Y el capítulo pasado estuvimos analizando lo que fue ya la crucifixión de Cristo y vimos que todo su dolor y su agonía terminó en la frase consumado es, y esta frase es la que le da el título a este próximo capítulo. Los invito a que puedan acompañarme y que podamos ver las citas subrayadas. La mayoría de las citas que he resaltado en este capítulo nos enseñan sobre el carácter de Dios. Y ya vimos en los capítulos pasados que hemos estado resaltando con un color verde de manera especial todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Y tal vez hemos estado plantando fundamentos de una idea un poco diferente a la que siempre habíamos tenido, ¿no? Nosotros creíamos que Dios, así como era amor y nos cuidaba y era ternura, también nos enseñaron que un día ahogó a todo el mundo en un diluvio y que un día también iba a crear un lago de fuego donde los iba a freír vivos a todos los que no obedecieran su ley. Pero hemos estado presentando que esto no es realmente así, tiene otra forma de interpretarse, y este capítulo nos da mucho más luz sobre eso. Cuando, estamos en el contexto de que Jesús entrega su vida, ¿no es cierto? Nos cuenta la sierva que los ángeles y el resto de los universos habían estado observando y que hasta esta ocasión todavía había muchos que tenían como cierta duda, ¿no? No veían verdaderamente el carácter de Satanás. Entonces prestaban oído a las acusaciones, a los argumentos que Satanás hacía, porque había sido un ser muy, pero muy de elevada posición, muy querido, tenía un liderazgo, se podría decir que hasta incluso, no sé si podría ser mayor al de Cristo mismo con los ángeles. Y es por eso que muchos lo siguieron y muchos otros todavía estaban expectantes, ¿no es cierto? Pero dice que con la crucifixión del Hijo de Dios, todo el universo vio que el carácter de Satanás, ¿no es cierto? Y retrocede un poquito la sierva, ¿no es cierto?, a contar lo que había sido en el cielo, ¿no es cierto?, cuando Satanás había sido el primer ser creado en autoridad después del Padre y del Hijo, y que justamente por esa tan elevada posición, cuanto más elevado había estado, mayor también después fue su poder para engañar, ¿no es cierto?, pero hasta que fue, ¿no es cierto?, expulsado del cielo. Y acá nos va a empezar a contar un poquito cuál es la forma de ser y cuál es la forma de proceder de Dios, ¿sí? Dice que Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Vamos a detenernos acá y a analizar esto. Dice que Dios podía haber destruido a Satanás, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque los principios del gobierno de Dios y de su carácter no son la de destruir a las personas. ¿Sí? Vimos ya en otras citas que Dios deja a cada uno librado a los resultados de sus propias decisiones.
los principios del carácter de Dios son la bondad, la misericordia y el amor, y es lo que Dios quiso emplear y lo que va a seguir empleando, ¿no? Porque dice que quiere emplear. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no cambia. Entonces, si en aquel momento no destruyó a Satanás, porque dentro de los principios de su carácter y de su gobierno no está el destruir a nadie, sino mostrar amor y misericordia, entonces tenemos que entender de que Dios va a seguir actuando de esa misma manera. Ahora, la pregunta que todos seguramente nos estamos haciendo, y bueno, pero entonces, ¿cómo termina el pecado? ¿Cómo se mueren los malvados? Vamos a tener paciencia y a seguir avanzando porque está la respuesta a esa pregunta. ¿Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad? Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Entonces, se lo iba a dejar a Satanás que él desarrolle su propio gobierno, que él decía que era mejor que el de Dios, para que todos puedan ver la consecuencia, ¿no es cierto? Porque él había aseverado que esos principios, ¿no?, eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo. Fíjense la contraparte. Cristo eleva, Satanás destruye. Y me pareció muy interesante, está un poquito más adelante la cita, pero tiene que ver con esto, ¿no? Dice, desde el desierto hasta el Calvario, abarcando todo el ministerio de Cristo, la tempestad de la ira de Satanás le azotó a Cristo, pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios de la mano de su Padre, y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. Otra vez la contraposición del carácter de Cristo, que había venido a este mundo a revelar el carácter del Padre, y en contraposición el carácter de Satanás. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entrar en el huerto del Getsemaní, con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. Oyeron su amargo clamor: «Padre mío, si es posible que pase de mí este vaso o esta copa». Al retirarse de él la presencia del Padre, que es lo que el capítulo anterior vimos como la ira de Dios o los rayos de la ira de Dios, la venganza, el castigo de Dios, es el retirar su presencia, ¿no? Le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. Acabo de prestar ahora mayor atención a esto, porque lo estoy viendo ahora con más luz todavía, ¿no? Al retirarse de él la presencia del Padre, le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. O sea que fue peor el Getsemaní que la crucifixión. Y hay en otros escritos, que no voy a citar porque no están en el libro, pero sí es una cita de Ellen White, voy a ver si después la pego en la descripción, que dice que si un ángel no lo hubiese fortalecido, el corazón de Cristo hubiese estallado, hubiese muerto, no hubiese soportado en el Getsemaní. El sudor de sangre brotó de sus poros y cayó en gotas sobre el suelo. 3 veces fue arrancada de sus labios la oración por liberación. El cielo no podía ya soportar la escena y un mensajero de consuelo fue enviado al Hijo de Dios. Hay varias cosas para resaltar. Fíjense que
la ira de Dios, su venganza, sus rayos de ira, su castigo, lo más malo que puede ser Dios, por así decirlo, es retirar su presencia porque no tolera el pecado y dejar a cada uno librado a su propia decisión. En este caso, dejó librado a Cristo a su propia decisión, no a sus propios pecados, sino a la decisión de llevar mi pecado sobre él, tu pecado sobre él. Entonces, el Padre tuvo que retirar su presencia. Pero en su peor momento de ira, la ira de Dios, y debemos ir entendiendo que la ira de Dios no es como la ira del hombre, en el peor momento de la ira de Dios, donde Cristo estaba a punto de morir por el peso del pecado, no soportó la escena y mandó un mensajero de consuelo a su hijo. Fíjense cuánta ira habrá tenido, que fue en ayuda de su hijo, cuando su hijo cargaba todo el pecado de la humanidad. A pesar de no tolerar el pecado, se preocupó por la persona. Y esto habla del carácter de Dios, ¿no es cierto? El cielo también contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota. Ya estamos en la cruz, ¿no es cierto? Esa sangre caía sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Fíjense que si bien su cuerpo estaba herido, sus heridas se desgarraban y sangraba por todos lados, la historia, en cualquier parte que ustedes busquen, cuenta que en esas condiciones una persona crucificada podía estar hasta una semana viva, agonizando, sangrando y desgarrándose toda la carne. No se morían en ese momento. Estaban varios días e incluso a modo de misericordia, les quebraban todos los huesos del cuerpo para que mueran antes, porque no era una muerte rápida. Sin embargo, Cristo murió en ese mismo momento porque su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Y es muy, pero muy importante entender de que el pecado no es solo un concepto, no es solo una consecuencia de las acciones. El pecado, no sé cómo definirlo, pero en cierta forma quita la vida, absorbe tu vida, te enferma, te destruye, te mata literalmente, tanto a los seres humanos como también a la naturaleza. Todo lo que fue creado por Dios ante la presencia del pecado, aunque sea, uno puede decir, no, bueno, yo digo una mentira. ¿Cómo una mentira puede quitarme vida? ¿Cómo una mentira puede darme muerte? ¿Cómo una mentira puede hacer que la naturaleza se muera? Créanme que es así. Es como un virus contagioso que quita la vida, que destruye, y por eso se produjo la muerte de Cristo apenas en un par de horas, y esto no sucedía con ninguna persona que era crucificada. El corazón de Cristo reventó por los efectos del pecado. Sin embargo, antes de fallecer, dice que todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. ¿Qué oración? Mirando a todos los que lo habían clavado, lo habían escupido, lo habían azotado, lo habían insultado, lo habían rechazado, su oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, allí estaban los hombres, formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el mundo celestial! Y este espectáculo fue el que desenmascaró el carácter de Satanás, ¿no es cierto? Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremenda escena, y no puedo parar de pensar
en la contraparte, ¿no? En comparar tanto el carácter de Dios como el carácter de Satanás. Y cómo hemos sido engañados a creer que en algunas ocasiones Dios es capaz de usar la misma fuerza que usa Satanás para destruir, por ejemplo, a los que no lo obedecen. O si no obedeces mi mandamiento, te vas al lago de fuego. Pero vemos que esa interpretación es totalmente contraria a todos los fundamentos que estamos estableciendo, ¿no es cierto? Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Y acá, bueno, también nos cuenta que hasta antes de eso Satanás todavía podía hablar con los ángeles que subían y bajaban del cielo, que él les presentaba sus acusaciones, que les mostraba cómo los hombres pecaban. Los ángeles por ahí todavía podían llegar a tener ciertas dudas, pero a partir de ese momento se le impidió a Satanás y a sus ángeles el poder acosar a los ángeles santos. Y creo que también debe tener que ver con la idea de que después de que los mismos seres santos vieron a Satanás matar al Hijo de Dios, no digo que iba a haber odio, porque los ángeles también comparten en cierta parte, ¿no?, el carácter del Padre, pero mínimamente lo iban a ignorar de por vida, ¿no es cierto? Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada era imposible que el pecador fuese perdonado. O sea, sí o sí tiene que haber un castigo, sí o sí los hombres de alguna forma tienen que morir, tienen que ser destruidos por Dios, porque si no, no hay justicia. Esto es lo que Satanás decía, ¿no es cierto? Y parece bastante conocido a lo que nos ha enseñado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y de justicia. O sea, si Dios no castiga, si no te tira al lago de fuego, entonces no es un Dios de justicia. Esa enseñanza es satánica. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Qué tramposo, ¿no es cierto? Y qué mentiroso, porque Satanás, incluso hasta antes de la muerte de Cristo, si él se hubiese arrepentido genuinamente, Dios lo hubiese perdonado. Pero Dios no tuvo nada más que hacer con Satanás, porque Satanás decidió su propio camino y fue una decisión absoluta, ¿sí? En cambio, él quiere ponernos a los seres humanos en el mismo lugar que él, cuando la gran mayoría de los seres humanos son engañados, ¿sí? No han estado en la posición y en la luz que estuvo Satanás como para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sigue diciendo, ¿no es cierto? Por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia. Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente a la de Satanás. Había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios, comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad. Satanás sabía que Dios lo podía perdonar si él quería, pero él nunca se arrepintió. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado, su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Nosotros no conocemos la altura y la profundidad del amor de Dios.
para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Y nosotros tenemos que empezar a despojarnos de todas las enseñanzas falsas que nos han dado con respecto al carácter de Dios y empezar a comprender su amor, porque eso es lo que nos va a dar salvación. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres y así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, el carácter de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Yo como hombre no puedo darle a la ley una vida perfecta. Por eso Cristo vino y la dio por mí. Y el amor y la misericordia de Dios es tan grande que yo, mereciendo cosechar los frutos de mis propios pecados, ir a la muerte por mi propia desobediencia, yo puedo tomar la vida de Cristo y presentarla como si fuese mía. Obviamente Cristo literalmente va a vivir en mí a través de su Espíritu Santo y Él va a transformar mi carácter a la imagen de Dios. Y es por eso que podemos hacer aceptos en la eternidad, ¿no es cierto? Porque si solo fuese de palabra el aceptar la vida de Cristo y no hay una transformación, significa que en verdad no la aceptamos porque Cristo no vive en nosotros, ¿no? La guerra contra la ley de Dios empezó en el cielo y continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres, porque en el contexto viene contando que Satanás va a impulsar a los hombres a desobedecer la ley de Dios y a crear leyes que vayan en contra de la ley de Dios, especialmente sobre algún punto que nosotros entendemos que va a ser especialmente el sábado, el día de adoración, ¿no es cierto? En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases de personas, ¿sí? Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Y acá, por favor, quiero que me sigan con más atención, porque la sierva de Dios nos va a describir cómo viene el fin y nos va a enseñar cómo interpretar la Biblia misma. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. Entendamos lo que está diciendo. Serán cortados. Cortado es separado, es alejado, es puesto aparte, cortado. ¿Sí? No dice que Dios lo va a matar, dice que lo va a cortar. ¿Sí? Y después dice, el pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás la raíz y sus seguidores las ramas. Dice que perecerán, no dice que Dios los va a destruir, dice que los va a cortar, los va a apartar. Van a estar lejos de Él, que es la fuente de la vida, y van a perecer. Eso es lo que dice el texto, ¿sí? Leyéndolo de forma honesta, no agregando ni quitando. Y dice que será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Y analicemos lo que dice la Biblia para que armonice con lo que venimos leyendo. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor.
En espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo, y contemplarás sobre su lugar, y no parecerá. Será como si no hubiesen sido. Fíjense que en ningún momento está hablando de que Dios lo va a destruir con su propia mano. Dice que van a perecer, que van a desaparecer, que van a ser como si nunca hubiese sido. Y nos preguntamos, ¿pero cómo? O sea, si Dios no lo destruye, entonces ¿cómo? Bueno, es un tema de mucho estudio, pero lo que sigue a continuación nos va a seguir fundamentando los principios del carácter de Dios. Que los enemigos perezcan, que sean cortados y que desaparezcan para siempre, no es un acto de la fuerza arbitraria de parte de Dios. No es Dios que me agarra del pescuezo y me tira a un lago de fuego hirviendo para que me frite vivo y que me frite más tiempo o menos tiempo según mis pecados. No es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios la destrucción de Satanás y de los impíos. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Y cuando uno no tiene vida, está muerto. 2 por 2 es 4. Ahí está la ecuación. Que Dios te corte y que deje de fluir la vida de Dios hacia alguien por su propia decisión y por su propia elección, porque Dios no corta a alguien autoritariamente. La gente dice, yo no quiero a Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo pasado, cuando el pueblo de Israel dijo, nuestro único rey es César? Dios lo único que hace es, me traigo a los míos y ellos no quieren, o sea, se van a quedar allá. Pero hasta allá no llega mi vida, dice Dios. Entonces mueren. Indefectiblemente, cuando la vida deja de fluir por decisión mía propia que yo no quise, muero. Y dice, fíjense lo siguiente, fíjense esto. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Esto quiere decir que el pecado ya nos podría haber matado a todos. Las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo y en este mundo nos podrían haber matado y podrían haber destruido el mundo. Pero Dios sigue dando existencia al pecador para que todos los caracteres sean revelados. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de Él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Porque la gloria de Dios no va a estar sobre ellos. Fíjense que no significa que la gloria de Dios los destruye como que vienen rayos de luz y los incineran. La Biblia dice que en la tierra nueva no habrá necesidad ni de sol ni de luna porque el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios es luz y es vida. Y allá afuera de la santa ciudad, donde no llega la gloria de Dios, donde hay oscuridad, ¿qué hay? Muerte. La gloria de Dios los destruye porque no está sobre ellos, dándoles vida, dándoles existencia. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto, o sea, no comprendían que el pecado ya podría haber matado a Satanás y a los ángeles malos, ¿sí?
Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Por favor, escuchen esto. O sea, si Dios hubiese dejado que Satanás y los ángeles quedaran a su propia elección, a su propio pecado, el pecado los habría matado, ellos hubiesen muerto, Satanás ya se hubiese muerto solo por las consecuencias del pecado, no por la destrucción de Dios. Sin embargo, dice, pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. O sea, si Satanás después de pecar un día se moría, no hubiese sido evidente que se murió por el pecado, porque ellos no conocían el pecado, era algo nuevo para todos. Entonces, podrían haber tenido la duda, este desobedeció y Dios lo destruyó. Es exactamente la misma fórmula la que Dios quiso evitar que los ángeles tuvieran, la que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el diluvio. Los hombres desobedecieron, se rebelaron contra Dios, entonces Dios les mandó el diluvio. Sin embargo, ya vimos que Dios no actúa de esta manera, que la destrucción viene por las consecuencias del propio pecado sobre el ser humano y sobre la naturaleza. ¿Sí? Con Satanás tuvo que seguir dándole vida, tuvo que seguir dándole existencia para que Satanás, como vimos antes, desarrolle los principios de su gobierno y para que el universo vea su carácter. O sea que si Satanás está vivo, todavía es por misericordia y por regalo de Dios, para que todo el mundo vea lo que hace el pecado, porque si no ya estaría muerto por sí solo y por sus decisiones. Bueno, decía, ¿no? Lo mismo, habría permanecido en una mente una duda en cuanto a la bondad de Dios como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia. Por eso Dios no permitió que esa duda quedara y le siguió dando vida después de pecar. Pero no sucederá así como cuando la gran controversia termine. O sea, cuando la gran controversia termine, Dios ya no va a necesitar seguir sosteniendo o fluyendo vida de sí a aquellos que no la quieren, que se apartan de Él. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante del universo, compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. El exterminio del pecado no nos está hablando otra vez de un Dios que te va a freír vivo en el lago de fuego, porque no lo hizo con Satanás al principio, no lo hizo hasta ahora nunca y no lo va a hacer. ¿Sí? Él lo que va a hacer es mantener su presencia con los que lo eligieron y quitar su presencia de los que no lo eligieron. Y la cosecha de no elegir a Dios, que es de donde fluye la vida, es elegir la muerte. Dios no destruye a nadie con fuerza compulsoria. Habíamos leído anteriormente, ¿no?, que cada hombre que se destruye se habrá destruido a sí mismo, ¿no es cierto? Y para mí esto también es nuevo, así como seguramente para ustedes, pero no podemos dejar de subrayar y de subrayar, de agrandar y de poner ahí arriba de que este es el tema principal de la salvación. El carácter de Dios manifestado en la vida de Cristo. Nosotros tenemos que borrar de nuestras mentes esa idea que Satanás puso de un Dios que si no obedeces te va a freír vivo en un lago de fuego, porque Dios no actúa de esa manera. No actuó, no actúa y no va a actuar de esa manera. Y a medida que avancemos en los estudios de esta serie, como también de las próximas que vengan,
vamos a ir encontrando las explicaciones a cada uno de esos sucesos donde vos te estarás preguntando, pero acá la Biblia dice que Dios destruyó. Pero recordemos una cosa, que la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Y si creemos también en el don profético de Ellen White, ella no se puede contradecir a sí misma y ella no puede contradecir la Biblia. Entonces, específicamente para los que creemos en la inspiración divina, tanto en la Biblia como después en esa luz menor que son los escritos de Ellen White, tenemos que buscar una posición donde todo armonice. Y si hasta ahora hemos plantado fundamentos donde dice que Dios no usa la fuerza, no destruye al hombre, sino que cada uno cosecha lo que siembra, tenemos que poder encontrarle una explicación a todos esos sucesos donde parecemos entender de que Dios está destruyendo con fuerza a alguien. Esta es la única forma responsable de tener una posición donde toda la palabra de Dios armonice, y los invito a que podamos viajar juntos por ese camino, en esa dirección, de poder armonizar todos los textos que son inspirados por Dios. Bendiciones, hermanos, hasta la próxima, y meditemos en todo lo que Cristo hizo por nosotros y en cómo Él quiere grabar en nosotros los atributos y el carácter del Padre. Meditemos a Cristo en esa cruz diciendo consumado es, y en el peor momento de su vida diciendo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo nos quiere perdonar, nos quiere dar perdón, nos quiere alcanzar, nos quiere salvar. Y depende de cada uno de nosotros elegir la fuente de la vida o intentar ver hasta cuándo se puede vivir sin ella. Hasta la próxima.